Me han pedido que responda a esta pregunta: ¿por dónde pasa la teología de la liberación hoy? La respuesta no es fácil, no es fácil. Comencemos por recordar que la teología de la liberación no nace directamente del Vaticano II, porque el Vaticano II, la problemática del Vaticano II y de los obispos y teólogos que jugaron un papel predominante era una problemática moderna de la primera Ilustración. La problemática era la secularización, el ateísmo, el ecumenismo, el diálogo con la Reforma. En cambio, el tema de los pobres, aunque Juan XXIII había dicho que tenía que ser el rostro de la Iglesia conciliar, esto pues prácticamente no, desaparece en el concilio. Entonces, la teología de la liberación surge en torno a Medellín, el año 68, que es, como sabemos, una recepción no simplemente práctica del Concilio Vaticano II, sino una recepción creativa, en la cual el concilio es releído desde América Latina, se escucha la voz de los pobres, se parte de una realidad injusta y de aquí surge pues la lucha contra las estructuras de pecado, la opción por los pobres, la defensa de la justicia, siguiendo el ejemplo del Éxodo. El Concilio Vaticano II, incluso cuando habla del pueblo de Dios, no cita el Éxodo. Bien, de aquí surge la metodología del ver, juzgar y actuar, el diálogo con la sociología, con el marxismo, una visión de la salvación no meramente individualista y escatológica, sino histórica. La salvación tiene una historia y se realiza en la historia. La orientación de la Iglesia al reino. Diríamos que se pasa de la primera Ilustración, centrada en Kant, etcétera, a la segunda Ilustración, centrada en los pobres, la justicia, pero siempre con una actitud, diríamos, de misericordia, el intellectus misericordiae que dice Sobrino, y con los frutos que conocemos evidentes de comunidades de base, la Biblia que se dedica a los pobres, una vida religiosa inserta en pueblos y en medios populares, unos obispos latinoamericanos que son verdaderos santos padres de la Iglesia de los pobres, etc. Y hay como un optimismo cuando comienza esta teología de la liberación. Y esto se manifestó, por ejemplo, en aquel congreso que hubo en el Escorial el año 72, que está ligado con la aparición del libro de Gustavo Gutiérrez, etc. Había un optimismo. Se hablaba de Allende, del sandinismo, o sea, toda una atmósfera optimista. Bueno, pero en realidad, la realidad fue otra, ¿no? Pues dictaduras militares, exilio, conflictos, censuras con la congregación de la fe, el invierno eclesial de los dos últimos pontificados, mártires. La teología de la liberación pasa de la liberación al martirio, un cierto cansancio, desilusión, y la defensa que hubo que hacer contra las acusaciones que venían de Roma hizo que también la teología de la liberación no pudiera hacer un autoexamen para ver cuáles sean sus fallos posibles. Y de alguna forma, la reunión que hubo en el Escorial 20 años después, del año 92, reflejó este clima. También Boff anunció que dejaba su orden, etc. Ahora, vayamos al momento actual. La realidad ha cambiado profundamente. Y si la teología de la liberación decimos que parte de la realidad, esta realidad es muy diferente. Las democracias no han resuelto la injusticia, el socialismo del siglo XXI, las izquierdas están en crisis, suben al poder gobiernos de extrema derecha. Lo que está sucediendo en Nicaragua puede ser un símbolo. Pero, por otra parte, a nivel eclesial estamos en un clima nuevo con Francisco, un horizonte nuevo,
donde él mismo habla de la opción por los pobres, de ir a las periferias, los pobres sujetos con cultura y religiosidad popular, lugar teológico, un poco en la línea de la teología más argentina de la liberación. Y prueba del cambio es que ya en Aparecida, Benedicto XVI tiene una frase que es bastante sorprendente, que dice que la opción por los pobres está implícita en nuestra fe cristológica. Entonces, me parece a mí, evidentemente esto es cuestionable, pero que si Medellín fue el foco y el símbolo de la teología de la liberación en los comienzos, ahora el punto focal y el cambio simbólico puede estar alrededor del Sínodo de la Amazonía, que es un nuevo kairos, pienso yo, para la Iglesia latinoamericana y también para la teología de la liberación. Se parte también de la realidad, de la Amazonía, un lugar de gran riqueza ecológica, cultural y espiritual, pero víctima de las multinacionales, de los poderes económicos. Muchos de los indígenas tienen que emigrar a las periferias de las grandes ciudades. Muchos dirigentes son asesinados. Ahora con la pandemia realmente hay una cantidad de muertes horrible. Entonces el sínodo comenzó con una consulta a las bases. Entonces no solo es el ver, clásico de la teología de la liberación, sino el escuchar. Incluso el Papa, que estuvo en Puerto Maldonado, ante los indígenas que querían que hablase, dijo, no, yo vengo a escuchar, a escuchar. Entonces, en el sínodo hubo una gran consulta, como hemos dicho, para que la voz del pueblo llegase al sínodo, y los auténticos protagonistas del sínodo fueron los y las indígenas, que hicieron sentir su voz. Y los indígenas amazónicos aparecieron no solo como pobres, sino como sujetos de gran riqueza cultural, humana y espiritual. Y la propuesta del bien vivir, el sumas causae, es una propuesta que es una alternativa realmente al mundo moderno que destruye la naturaleza. La Amazonía presenta una sabiduría ancestral anterior al cristianismo. Y al acabar esta asamblea, que pedía pues, que un organismo episcopal llevase a cabo todo lo que se había decidido, pues el Papa convoca no una conferencia episcopal amazónica, sino una asamblea eclesial amazónica, lo cual cambia el esquema no solo para América Latina, sino que, como veremos después, para todo el mundo. Por tanto, se abre el camino a una iglesia más sinodal. Y América Latina y la teología de la liberación también tienen nuevas perspectivas. La teología de la liberación ha estado tradicionalmente dirigida por hombres, varones, mayormente clérigos, europeos o de formación europea, y ahora se pasa a unas teologías que están lideradas por teólogas religiosas, laicas, indígenas y afroamericanas. Por tanto, los protagonistas cambian. El ver se completa con el escuchar. El juzgar se completa con el corazonar, con el sentir pensar. O sea, no es un pensamiento frío, no es la Weltanschauung ni nada de esto, sino que es una conmoción que nos hace ver las cosas desde el corazón. El actuar se complementa con el aprender del pueblo pobre. El pueblo pobre se convierte en verdadero lugar teológico movido por el Espíritu. Y por tanto de aquí surge una teología y una metodología pues más narrativa, más simbólica. Podríamos decir que la segunda ilustración
que está en torno a Medellín, a la justicia y a los pobres, se complementa con lo que se llama la tercera ilustración, que se centra en lo diferente, en los otros, en la cultura, en la religión, en la sexualidad, en la ecología, en la religiosidad popular, en la espiritualidad. Por otra parte, la neumatología, la teología del espíritu, bastante ausente al comienzo de la teología de la liberación, hoy se ve necesaria y urgente. Y si no hay esta neumatología, se puede llegar a extremos de cansancio, de desolación, etc. Un espíritu que actúa desde abajo, o sea, desde los pobres, desde las periferias, desde el caos, como en el Génesis, que llena la creación y hace pasar de la teoría a la vida. Y este espíritu es fuente de esperanza y de desborde. El Papa en el sínodo de la Amazonía continuamente hablaba del desborde. El desborde es el desborde del espíritu, que todo lo renueva, todo lo hace joven, que da alegría incluso en los fracasos. Esta tercera ilustración yo creo que también tiene el influjo de la teología de la liberación argentina, que influyó en Francisco y que se abre a la sinodalidad, a la Iglesia en camino, que es uno de los proyectos que tiene el Papa y que dice que es el estilo de Iglesia para el tercer milenio. Entonces, la teología de la liberación de alguna forma queda como redimensionada con otras perspectivas. Quizá no se trata ya de grandes teólogos protagonistas, sino que se camina conjuntamente con toda la Iglesia, ¿no? Asambleas eclesiales. Sínodo es el camino conjunto. Quizá no aparezcan grandes lumbreras como antes, dinosaurios que llamábamos, sino multitud de pequeñas luminarias que iluminan el camino. A lo mejor, más que contar con Zubiri, con Rahner, con Metz, con Moltmann, con Congar, hay que contar con Eleazar López, el padre de la teología indígena, con Geraldine Céspedes, con Tania Ávila, con Sofía Chipani, con Francisco Bosch, con los mitos guaraníes, los mitos andinos, los mitos mayas. El terrón de azúcar, que hasta ahora estaba separado, podemos decir que se ha mezclado ya y que endulza toda la taza del café, de la leche. La teología de la liberación se inserta en el sínodo, en la Iglesia en camino. Porque en el fondo lo importante no es la teología de la liberación, sino que todo el pueblo pobre quede liberado. Esta me parece a mí que puede ser pues, la línea por donde va la teología de la liberación de hoy. Muchas gracias.